al público en general, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, que es titulada La enseñanza del turismo en el nuevo escenario mundial, los retos de la presencialidad y la virtualidad, para lo cual me honro en presentar al doctor Germán Morales Zúñiga. Estamos muy contentos de que el día de hoy nos pueda acompañar, de que se haya dado un espacio para podernos presentar y compartir sus experiencias, enseñanzas y aprendizaje. Tenemos un ponente de calidad internacional. El doctor Germán nos acompaña desde Colombia y sin más preámbulo les voy a presentar algo de su currículum. Él es biólogo, magíster en ecología, es magíster en administración y negocios internacionales, doctor en desarrollo sostenible, es director de la Escuela de Turismo de la Dirección de Extensión. También es docente del programa de formación dual en turismo del Departamento de Ciencias Administrativas. Es líder de la línea de investigación en gestión de turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. El doctor nos acompaña de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente, que se encuentra en Cali, Colombia. Y doctor, sin más preámbulos, bienvenido. Le voy a ceder el uso de la palabra, no sin antes decirle que para nosotros es un honor y es muy gratificante que se haya dado el espacio de compartirnos el día de hoy. Muy buenas tardes para todos y para todas, María Celina, para los compañeros y para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. Para mí también es un placer poderlos acompañar el día de hoy. No podía negarme a esta invitación que ustedes me hicieron para compartir hoy con ustedes algunos comentarios, algunas visiones y algunas reflexiones frente a lo que estamos viviendo y frente a lo que está pasando hoy, porque realmente este proceso por el que estamos pasando el día de hoy, con todo este fenómeno de la pandemia que nos afecta hoy como humanidad y que ha puesto en evidencia que como humanidad estamos en una crisis desde varias perspectivas, es decir, estamos en una crisis en la relación que tenemos con el planeta, con la naturaleza, tenemos una crisis de valores, tenemos una crisis social, tenemos una crisis económica, social, cultural y política y fundamentalmente como humanidad. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sin más preámbulos, pues voy a entrar a hablar un poco de lo que es la presentación del día de hoy y de lo que tú acabas de comentar. Voy a apagar entonces un momento mi cámara durante la presentación para mejorar también la calidad del internet y de la banda para los que se conecten. Y al final aprendo para las preguntas y para las inquietudes que tengan. Bueno, pues miren, como lo explicó ya la profesora, la maestra María Celina, yo pertenezco a la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Pues tenemos este tema compartido aquí, de ser autónomas ambas universidades. Nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente, pues hemos trabajado muy fuerte, digamos, por unos elementos que a mi juicio son muy importantes. Nosotros hemos hecho en la Universidad Autónoma de Occidente de la sostenibilidad como uno de nuestros temas institucionales. La sostenibilidad institucional hace parte de nuestro quehacer en la Universidad Autónoma de Occidente. No en vano, nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente tenemos un plan de desarrollo que hemos denominado Autónoma 2030, y esto porque nuestro plan de desarrollo se ha complementado muy bien o se articula muy bien a los objetivos del desarrollo sostenible, que no es más que el plan 2030 que tiene la humanidad. Entonces por eso lo hemos hecho así. Y hoy pues somos reconocidos como la universidad más sostenible de Colombia, y esto pues no lo estoy diciendo yo, ni nos lo inventamos en la Universidad Autónoma. Existe una institución internacional que es el Green Metric de Indonesia, que mide el desempeño en sostenibilidad de las universidades del mundo, y digamos que en ese ejercicio de indicadores de sostenibilidad pues hoy gozamos con ese primer puesto para nuestro país, el tercero en Latinoamérica, y ya somos como el 42 a nivel del mundo. Tenemos un programa de
de turismo de la red Waldorf-Schüler de Alemania. Desde hace 10 años emprendimos este programa de turismo y todo este ejercicio. Y pues desde ahí hemos venido teniendo algunas experiencias muy interesantes y hoy nos hemos identificado con un eslogan que para nosotros en la universidad es muy importante, y es que desde hace una década hemos venido trabajando en ser una universidad de la comunidad para la comunidad. Y pues este ejercicio nos ha implicado que nosotros desde la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, pues hemos empezado a salir a hacer trabajo comunitario, trabajo con las comunidades, con las organizaciones y en general con los gremios y con los subsectores del sector turismo. Hoy me han invitado a compartir con ustedes la presente conferencia que hemos titulado, por favor la siguiente, que hemos titulado La enseñanza del turismo en el nuevo escenario mundial, los retos de la presencialidad y la virtualidad. Y voy a dividir, digamos, mi presentación, la siguiente, y voy a dividir mi presentación en 3 momentos, ¿sí? Como para que ustedes lo entiendan. Y esos 3 momentos en los cuales voy a dividir mi presentación, la siguiente, por favor, están relacionados. Primero, que entendamos un poco lo que es la enseñanza o la educación, es decir, el valor que tiene la enseñanza y la educación en general para nosotros como seres humanos, pero también en el sector del turismo, por qué es significativo y por qué es importante. Lo segundo, vamos a pasar ya a lo que tiene que ver con el turismo, qué pasa con el turismo, qué significa el turismo en el panorama global y qué está pasando hoy con el turismo, hoy que nos estamos enfrentando a esta pandemia generada por el COVID-19, por el coronavirus, y al final, pues vamos a terminar hablando un poco de lo que yo he denominado el nuevo escenario en el cual hoy nos estamos empezando a mover, desde algo que me ha tocado un poco a la fuerza, que es este tema de la virtualidad o del trabajo online o de estos encuentros sincrónicos o asincrónicos, bueno, de diferentes tipologías que nos ha tocado que asumir de una manera muy rápida, pero también quiero ser absolutamente reflexivo frente al tema de entender si realmente estamos o no estábamos, o estábamos o no estábamos preparados para este nuevo escenario. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero que yo quiero iniciar aquí, el ejercicio, es que todos entendamos, y todos en su conjunto, porque sobre todo a veces nosotros como pueblos o como sociedades latinoamericanas, a veces se nos olvida un poco esto que a mí me parece supremamente significativo, y es el valor de la educación. Es decir, ¿por qué nos educamos? ¿Por qué la enseñanza? ¿Por qué la educación? ¿Qué nos permite eso? Y lo traigo a colación porque yo lo veo en general, digamos, en Latinoamérica. No es simplemente una problemática que tengamos en el país, en Colombia, sino que lo veo, digamos, en general en Latinoamérica, en un ejercicio, por ejemplo, de no entender el valor de la educación en nuestras sociedades, y por eso tal vez no hemos logrado consolidar por ejemplo, consolidar en Latinoamérica sociedades del conocimiento, que es algo muy significativo y muy importante a la hora de poder, por ejemplo, generar desarrollo. Y es que en la medida que entendamos el valor de la educación y de la formación, que son 2 elementos complementarios, ya realmente nosotros vamos a empezar a tener sociedades que se enfrenten de una mejor manera a los retos que, por ejemplo, estamos teniendo hoy en el siglo XXI como sociedades modernas. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque la educación nos transmite conocimiento para afrontar diferentes situaciones, es decir, nos prepara para enfrentarnos a diferentes escenarios a los que nos podamos encontrar. Entonces, por ejemplo, con esto que nos está ocurriendo con la pandemia, nos hemos dado, por ejemplo, cuenta que hay sectores, por ejemplo, que son muy significativos y que son los que de alguna manera nos están salvando de esta situación de pandemia, pero que tal vez en muchas de nuestras sociedades no son significativos. Entonces, por ejemplo, la ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación, la educación, la salud, la biodiversidad y la naturaleza y todo lo que tiene que ver con
con la conservación del patrimonio natural latinoamericano. Esos son hoy los actores más significativos que tenemos enfrentando y confrontando esta pandemia que nos ocurre, con puro conocimiento. Y solamente nos dimos cuenta del valor de estos sectores de nuestra sociedad y de estos valores tan significativos a raíz de una pandemia. Pero desde un punto de vista tradicional, nosotros como sociedad latinoamericana tal vez valoramos otros temas que están asociados tal vez con la música, con el cine, con las artes, con el deporte, ¿sí? Por ejemplo, hoy en muchos países, yo lo digo, por ejemplo, lo que pasa hoy en mi país, en Colombia, hay un gran sector de nuestra sociedad que está más preocupado por si abrimos el estadio para jugar las eliminatorias de fútbol a Qatar 2022, que si realmente aumentamos el presupuesto de investigación o aumentamos las condiciones para las personas que trabajan en salud. Entonces, una sociedad del conocimiento es una sociedad que puede afrontar de una mejor manera estas situaciones. La educación además nos da competencia, principios y valores, que es algo que yo creo que en el imaginario latinoamericano hoy muchos de nosotros, incluso los que pertenecemos a la academia, le estamos pidiendo a nuestros dirigentes empresariales, a nuestros dirigentes políticos, que eso, digamos, que se les note un poco la educación y la formación, aumenta las posibilidades de nuestra participación social, es decir, nos da herramientas para podernos insertar socialmente y poder asumir ciertos liderazgos, nos enseña a conservar nuestros patrimonios naturales y culturales, es decir, muchas veces incluso nosotros tenemos comunidades en zonas de altísimo valor ecosistémico o de naturaleza o de altísimo valor cultural y patrimonial, que tal vez no conservan ciertos sitios porque no conocen. Entonces, a veces, por ejemplo, para nosotros ciertos valores de la biodiversidad local o de la cultura local no son significativos porque son cotidianos, pero cuando sabemos a través de la investigación, el conocimiento y la educación que son patrimoniales, que son únicos, que son exclusivos de nuestras comunidades o de nuestras sociedades, entonces nosotros empezamos a entender desde el conocimiento, desde la educación, desde la formación, que hay que conservar, que hay que cuidar. Entonces, elementos como la educación ambiental, los elementos como la gestión cultural comunitaria, por ejemplo, nos dan esos valores altamente significativos y nos ayuda a transformar y generar el cambio social. Y eso sí que es, yo lo veo como algo muy, muy importante, por ejemplo, para nuestras sociedades latinoamericanas. El cambio social, la transformación social, la adaptación social, la capacidad de adaptarnos al cambio, la capacidad de resiliencia que tenemos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa en el turismo? Y aquí me quiero detener un poco porque, digamos, la educación en general y la formación en general para nosotros como seres humanos es valioso por todo lo que les acabo de decir, pero ¿qué pasa en el turismo? Y nosotros, las instituciones educativas, universitarias, técnicas, tecnológicas que tenemos programas de turismo, hoy, por ejemplo, al menos en países como al que yo pertenezco, como Colombia y otros de Latinoamérica, tal vez, y no sé cómo sea la realidad en México, pero lo que he hablado con muchos compañeros allá, tal vez no es tan complejo porque México ha venido avanzando mucho, y ahorita lo van a ver en las estadísticas, ha venido avanzando mucho en los indicadores de competitividad turística a nivel mundial. De hecho, México hoy está en el imaginario mundial del turismo. Pero ¿qué nos pasa, digamos, en general? Y es que no entendemos, en general, en el sector del turismo, no entendemos la necesidad de la educación, de formarnos en turismo. De hecho, el sector turismo latinoamericano, digamos, en general, es bastante informal, ¿ya? Es bastante informal, es bastante rural, digamos, porque gran parte de los atractivos turísticos de interés en Latinoamérica, que son fundamentalmente atractivos de naturaleza, por nuestra megadiversidad, por nuestra alta riqueza en diversidad y en naturaleza, gran parte de nuestros atractivos turísticos están asociados a la naturaleza, a la ruralidad latinoamericana, pero también al patrimonio cultural latinoamericano. Entonces, no hemos entendido, por ejemplo, desde esas comunidades y desde muchas sociedades latinoamericanas, no hemos entendido, por ejemplo, el valor y la importancia de educarnos o de formarnos en turismo.
De hecho, esa es la razón por la cual muchos de nuestros destinos todavía tienen índices de competitividad turística muy bajitos, porque somos informales, porque no entendemos, por ejemplo, el valor del bilingüismo, no entendemos el valor de la competitividad, no entendemos el valor de la educación para los empresarios y para los que trabajan en los temas del turismo. Y eso tiene que ver con que nosotros en Latinoamérica, y esa es una de las invitaciones que yo le he venido haciendo a muchas escuelas de turismo en Latinoamérica, nosotros en Latinoamérica no hemos construido una escuela filosófica o epistemológica del turismo latinoamericano. Es decir, nosotros en Latinoamérica nos la hemos pasado pensando qué están haciendo los franceses, qué están haciendo los ingleses, qué están haciendo los norteamericanos, qué están haciendo los italianos, es decir, qué están haciendo los padres del turismo, los franceses y los ingleses, que son los creadores, digamos, de todo este concepto del turismo y de la epistemología en turismo. Pero además también porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, tenemos una discusión muy fuerte de si el turismo es o no es una ciencia, o si el turismo es mejor un área disciplinaria o es un área transdisciplinaria. Entonces, no nos hemos todavía sentado con disciplina en Latinoamérica a pensar cómo debería ser ese modelo epistemológico o de creación del conocimiento del turismo latinoamericano. Entonces, como no lo vemos así, como no lo vemos como una ciencia, como no lo vemos como un área epistemológica importante, entonces hay mucho empirismo. Y voy a poner un ejemplo sencillo, que no nos pasa, por ejemplo, con las otras ciencias, con las ciencias naturales o las ciencias de la salud. Por ejemplo, cualquiera de nosotros y cualquiera de ustedes entendería que si se enferma o le duele algo, tiene que buscar un médico. Es decir, tiene que buscar a alguien que haya estudiado medicina. Y tiene que buscar a alguien que haya estudiado medicina porque entiende que ese es el profesional al que a él le confiaría su salud. En turismo en general no nos pasa eso. Es decir, cuando una persona piensa en desarrollar una empresa o un destino turístico, estoy hablando del caso latinoamericano, y eso en mi país, en Colombia, sí que se ve, ya no piensa automáticamente en un licenciado en turismo, en un administrador turístico, en un guía de turistas certificado, sino que en general como sociedad tenemos la idea que turismo es visitar, que turismo es viajar, que turismo es movernos de un lugar a otro. Entonces casi que entendemos que cualquiera lo puede hacer. Y eso es lo que no deja que avancemos significativamente en el tema. Entonces, ¿por qué la educación en turismo? ¿Por qué necesitamos que todos aquellos que trabajan en turismo se formen y se eduquen de una manera correcta? La siguiente, por favor. Pues porque cuando hacemos eso y realmente empezamos a tener formación en turismo, pues lo que pasa es que mejoramos el conocimiento y el quehacer en cada nivel o eslabón de la cadena del turismo. Es decir, nosotros en el sector del turismo tenemos temas muy específicos en los que hay que formarse, de los que hay que conocer, de los que hay que saber. Un guía de turismo no es cualquier persona. Un guía de turismo, al menos en el caso nuestro, en mi país, es una persona que se forma, que se vuelve un profesional de turismo y que además debe tener, con el Consejo Nacional de Guías, debe tener su tarjeta profesional de guía turístico. Es decir, es la persona que tiene las competencias para desarrollarlo, ¿ya? Mejora los niveles de comunicación entre la cadena. Es decir, empezamos a tener una nomenclatura, empezamos a tener una terminología, empezamos a tener una fundamentación, empezamos a tener una conceptualización que nos permite empezar a hablar el mismo lenguaje, que nos permite estar en conexión y que nos permite comunicarnos mejor. Genera competencias laborales específicas para cada cargo, y es que hay unas competencias laborales específicas para cada cargo. Entonces, en el sector hotelero hay unas competencias, en el sector de agencias y operadores turísticos hay otras competencias, en el sector de los guías turísticos hay otras competencias, ¿ya? En el sector del transporte hay otras competencias. Entonces, por eso es importante entenderlo y no desde el empirismo, sino desde la educación y la formación. Se genera una visión de direccionamiento estratégico y de competitividad del sector. Y esto sí que es importante porque hoy, por ejemplo, y esto es una invitación que yo les hago como comentario, hoy, por ejemplo, en el mundo, uno de los grandes valores en los cuales estamos trabajando y que es una de las recomendaciones de la
Organización Mundial del Turismo, es que ojalá en su conjunto los empresarios y los destinos trabajen en gestión integral de destinos, trabajar en gestión integral de destinos, trabajar en planificación y ordenamiento, trabajar en marketing territorial y marketing de destinos, trabajar en turismo sostenible, trabajar en sostenibilidad territorial. Siguiente, por favor. Mejora el valor y autoestima del trabajador del sector. En la medida que tú mejoras tus competencias y tu formación, tú vas a hacer de una mejor manera tu trabajo. Si haces de una mejor manera tu trabajo por el conocimiento que adquieres y tienes un mejor desempeño y un mejor desarrollo, mejora tu confianza. Y si mejora tu confianza, mejora tu autoestima como empleado o como trabajador. Aumenta el sentido de pertenencia del personal de las empresas turísticas, genera datos y cifras, así como capacidad de análisis para la toma de decisiones. Hoy en el mundo del turismo, algo de lo que estamos hablando mucho es de indicadores del sector turismo. Entonces, hoy tenemos sistemas de información turística a nivel global. De hecho, hay uno muy famoso, ahorita les voy a mostrar unos datos de ese sistema, yo creo que ustedes lo conocen, el Barómetro Turístico de la Organización Mundial del Turismo. El Barómetro Turístico de la Organización Mundial del Turismo publica cada año, y ahora les voy a mostrar algunas cifras, publica cada año un documento, que es un documento que es muy buen documento, sale todos los años, que se llama el Panorama del Turismo, ¿sí? El Panorama Mundial del Turismo. La última edición es 2019, ahorita les voy a mostrar algunas cifras y algunos datos que me parecen interesantes, ¿ya? Pero nos enseña, la educación y la formación en turismo nos enseña a hacer esos análisis. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Voy a poner el ejemplo más clásico, digamos, que siempre incluso le pongo a mis estudiantes de turismo en la universidad. Cuando tú mides indicadores, por ejemplo, de mercados emisores de turistas, o sea, de dónde vienen los turistas a Colombia o a México, ¿ya? Y tú ves el indicador de mercados emisores y tú te das cuenta, voy a poner un ejemplo, que Norteamérica es tu principal emisor, tú tomas una decisión de mercadeo automáticamente con promocionarte y hacer negocios con Norteamérica. Y tú no sales a hacer negocios con un destino que no es emisor para ti. Entonces, conocer las cifras, conocer los datos, pero además saberlas analizar, nos permite tomar decisiones acertadas frente al sector. Le muestra al profesional el valor de los recursos atractivos, patrimonios naturales y culturales. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en gestión integral de destinos turísticos, que es la gran apuesta mundial hoy en el mundo, los atractivos, los recursos turísticos que están representados casi siempre por los patrimonios naturales y culturales de nuestros destinos y sobre todo nuestros destinos latinoamericanos que tienden a ser destinos megadiversos, se vuelve muy significativo y muy importante. Entonces, aprendemos a entender que hay que conservarlos. Aprendemos, por ejemplo, temas como que hay que trabajar un elemento como el de la capacidad de carga, por ejemplo, en los atractivos naturales, que hay que trabajar un tema de salvaguarda con el patrimonio cultural. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el panorama actual del turismo? Entonces, voy a mostrarles primero, esta partecita la divido en dos. Voy a mostrarles primero cómo veníamos hasta finales del 2019, principios del año 2020, y después les voy a mostrar el panorama que estamos viviendo hoy en el sector turismo. Siguiente, por favor. Entonces, este es el documento que yo les digo, no sé si ustedes lo conocen, pero lo pueden buscar, así con ese nombre lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar y lo encuentran fácilmente. Este es el documento que cada año publica la Organización Mundial del Turismo. Este es un documento que se llama Panorama del Turismo Internacional, edición 2019, salió a principios de este año. ¿Cuál era la gran conclusión a finales del año 2019? Hace poco. Y este documento empieza con este título: el turismo internacional sigue adelantando la economía mundial. Es decir, éramos absolutamente optimistas
con lo que estaba pasando con el turismo. La siguiente, por favor. Y empezamos a encontrar cifras tan contundentes como estas, por ejemplo. El turismo produce hasta ese momento, 1.400 millones de llegadas en el mundo, es decir, 1.400 millones de viajeros en el mundo. 1.7 billones de dólares es el total de las exportaciones del turismo internacional. Siguiente. Miren lo que está pasando en este informe. La llegada de turistas internacionales e ingresos por turismo internacional. Miren cómo se ha comportado desde el año 1995 hasta el año 2018. Miren cómo ha sido el crecimiento de los ingresos y las llegadas. Es decir, definitivamente el turismo venía convirtiéndose en esa gran oportunidad mundial para el desarrollo de muchos países, de muchos destinos hoy internacionales. Siguiente, por favor. Y aquí, pues, más cifras. Lo que ya les había comentado antes, 1.7 billones de dólares, el 7% de las exportaciones mundiales, el 29% de las exportaciones de los servicios mundiales, 256.000 millones de dólares de transporte de pasajeros. Ahora ustedes entienden por qué los aeropuertos, las aerolíneas, los operadores, las agencias son tal vez de los más preocupados con esta parálisis mundial. La siguiente. Miren el ranking de sectores estratégicos en la economía mundial. En primer lugar, productos químicos. Segundo lugar, combustibles. Tercer lugar, turismo internacional, es decir, el tercer sector de la economía a nivel mundial. Entonces, el turismo con ese nivel de crecimiento, como venía, pues se estaba posicionando como el tercer sector y los indicadores mostraban, porque hay unas proyecciones también ahí de prospectiva, muestran cómo se proyecta que para el año 2030 el turismo tendrá el primer lugar. Será el primer eslabón de la economía mundial. Siguiente. Ahora quiero que vean cuáles son los principales destinos del mundo. Y esto lo quiero mostrar porque si ustedes ven cómo está el ranking de llegadas y de los temas de competitividad y todo este cuento a nivel mundial, en primer lugar Francia, en segundo lugar España, tercer lugar Estados Unidos, luego está China, Italia, Turquía y México. Es decir, México es el séptimo destino internacional hoy en el mundo. Y yo sí tengo que hacer un reconocimiento importante al ejercicio de lo que ha hecho México, porque ha hecho cosas realmente interesantes en el sector del turismo que hoy lo tienen en esa posición. Pero quiero que miren quiénes son los que están adelante. Y si ustedes piensan en la actual situación de lo que estamos viviendo por la pandemia, miren que son países como Francia, como España, como Estados Unidos, como China y como Italia. Es decir, los 5 primeros destinos internacionales que jalonan el gran porcentaje de la economía mundial del turismo son a los que más fuerte les ha pegado la pandemia, curiosamente. Es decir, por eso es que las proyecciones de cómo se va a reactivar internacionalmente el turismo, pues nos hablan de que el turismo internacional va a estar más o menos en 2 años otra vez en una posición significativa e importante. Antes de 2 años, el turismo internacional no va a tener la misma fuerza que tenía en el 2019 y a principios del 2020. La siguiente, por favor. Bueno, viene entonces ahora un análisis de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Turismo, ya, que habla de lo siguiente. La gran conclusión de este estudio que les estoy mostrando aquí, y ahorita les voy a mostrar algunas cifras, ya, es que uno de los sectores de la economía mundial más afectados por la pandemia es el turismo. Yo creo que a todos nos queda claro que el turismo se detuvo. Venía a un ritmo de alta aceleración y se detuvo.
Es decir, volvió casi a cero. Se cerraron los hoteles, se acabaron las agencias, no más venta de etiquetes, se cerraron los aeropuertos y eso, digamos, ha generado un efecto muy negativo. La siguiente, por favor. Las cifras de turistas internacionales van a caer en la proyección a finales de este 2020, tal vez entre un 60 y un 80%, es lo que informa la OMT. El turismo ha recibido un duro golpe y son millones los puestos de trabajo que se encuentran en peligro y por eso estas estadísticas son tan importantes. La siguiente, por favor. Y miren lo que está pasando en el primer trimestre del año, cuando comparamos 2019 con 2020. Estamos en saldos negativos en el 2020, en los temas de el desarrollo del turismo, en la llegada de turistas internacionales, en el movimiento económico. La siguiente, por favor. Y estos son los escenarios que propuso la Organización Mundial del Turismo que se están intentando desarrollar. Un primer escenario, ¿sí? Un primer escenario que proyectaba que podíamos regresar más o menos por allá entre junio y julio a hacer la apertura. Un segundo escenario que lo daba más o menos entre agosto y septiembre, y un tercer escenario que proyecta el crecimiento real del sector turismo por allá para finales de año entre noviembre y diciembre. Esos son los escenarios prospectivos que ha manifestado la Organización Mundial del Turismo con relación al sector. La siguiente. Ahora, esta es una encuesta mundial que se hizo de qué pensaba la gente con relación al tema de la pandemia, de cuándo prevé que empezará a recuperarse la demanda turística en los destinos, ¿ya? La mayoría de la gente opinó que entre julio y septiembre, ¿ya? Pero también hay una gran proporción de la gente que piensa que realmente el turismo internacional no se va a reactivar antes del 2021, ¿ya? Y que el turismo interno se estará reactivando entre septiembre y diciembre de este año. Siguiente, por favor. Bueno, a raíz de la pandemia y de todo eso que nos ha pasado, entonces, y trabajando con este tema no solamente del sector turismo, sino en general, yo quise recoger algunos imaginarios que nosotros acá en Colombia hemos denominado frases de moda durante la pandemia. Dale la siguiente. Y es que, ¿qué nos quedó? Digamos, como enseñanzas, ¿sí? Enseñanzas que nos ha dejado la pandemia y que venimos... una muy común es que nos estamos reinventando, ¿sí? Que estamos reinventándonos. Yo en muchas ocasiones he dicho, yo creo que hay muchos que no se están reinventando, sino que están sobreviviendo, sobre todo los emprendedores, ¿sí? Es decir, los emprendedores que no tienen auxilios del Estado, que no tienen ayudas, que viven del día a día, que salen a la calle y tal, no se están reinventando. Están tratando de no desaparecer, están tratando de no cerrar su negocio, están tratando, como algunos casos que escucho en México, están tratando de no cerrar la taquería, de no cerrar el hostal, de no cerrar los sitios turísticos comunitarios. Esta pandemia debe ser una oportunidad, ¿sí? Muchos han hablado de que la pandemia debe ser una oportunidad, otros han dicho que hemos aceptado que ahora todo debe ser virtual, y eso pues nos ha venido tocando a la fuerza. La virtualidad es algo que se ha venido consolidando. Hoy somos un ejemplo de este ejercicio de la virtualidad, del trabajo online, de los trabajos sincrónicos, pero revisaremos ahorita ese tema. Es innegable que como sociedad estamos frente a una crisis, yo lo dije al principio, hemos evidenciado la crisis que tenemos de valores, de principios, la crisis política, la crisis económica, cultural, social, en general en varios sentidos. Debemos valorar lo que tenemos y cambiar nuestra relación con el planeta. El planeta nos demostró que no lo estamos haciendo bien. Nos llenamos de cantidades de imágenes hoy en el mundo, y cuando estábamos todos en cuarentena restrictiva, encerrados en nuestras casas por muchos días, empezamos a llenarnos de imágenes de cómo la fauna y cómo la naturaleza recuperaba espacio, cómo los mares se veían más azules o más verdes, cómo la fauna, los animales empezaron a llegar a ciertos sitios donde antes no llegaban, y empezamos a ver una cantidad de fenómenos
Y eso nos puso a pensar desde el punto de vista del turismo que necesitamos ser, y esta es una de las grandes recomendaciones para que vamos entendiendo hacia dónde hay que conducir este tema de la formación en turismo, y es que tenemos que empezar a trabajar no solamente con protocolos de bioseguridad, ¿sí?, anti-COVID o sellos de destinos saludables, sino que tenemos que empezar a trabajar en un concepto que está asociado al turismo sostenible, que es el de la capacidad de carga. Tenemos que revisar los temas de la capacidad de carga. No podemos seguir amontonando grandes cantidades de turistas en sitios naturales que no soportan. Ustedes, igual que nosotros, en México como en Colombia, tenemos ese gran privilegio de ser mega diverso, de tener muchas culturas indígenas, de tener muchas comunidades campesinas y rurales, de tener la naturaleza incluso en las principales ciudades. Y es un ejercicio de un ejemplo sencillo. En una ciudad como la que yo vivo, en Cali, hay 469 especies de aves. Cualquier persona que sale a tomar el autobús, el ómnibus, el transporte público, en mi ciudad, fácilmente puede apreciar 80, 90, 100 especies de aves en el camino a su trabajo. Entonces, eso es importante. Y ese tema de la capacidad de carga y el turismo sostenible se vuelven significativos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, listo. Entonces, dentro de todo lo que hemos vivido y dentro de todo lo que es este escenario, hay muchos que dicen que definitivamente la virtualidad se consolida. Y resulta que nosotros hemos empezado a hacer educación online, aproximada virtual. De hecho, nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente hoy tenemos una plataforma que se llama WOW Virtual, e igual que ustedes allá en la universidad, creo, adquirimos varias plataformas, Meet, Zoom, Cisco Webex, ¿sí? Team, ¿sí? Varias de estas plataformas las hemos adquirido para que nuestros estudiantes puedan seguir estando en la práctica de formación, de aumentar sus competencias desde sus hogares. Pero resulta que esto nos tomó por sorpresa, pero resulta que esto no estábamos preparados, y voy a mostrar algunos comentarios aquí. Y empezamos a avanzar en este tema de la virtualidad, y entonces sale una pregunta a flote. ¿Qué se necesita para lograr tener una educación virtual de calidad? La siguiente, por favor. Y entonces cuando uno se hace esa pregunta, ¿de qué se necesita para tener una educación virtual de calidad? Empezamos a encontrar temas como, ¿qué necesitamos? La anterior, por favor. ¿Qué necesitamos? Conectividad. La anterior, conectividad, la anterior. La anterior, está yendo hacia adelante. ¿Cómo le puedes hacer a la anterior? Porque, si quieres, en el teclado con la flechita de arriba, no con la de abajo, sino con la de arriba. En el teclado, por favor. Eso, la flechita de arriba y te vas devolviendo. Bueno, entonces, mientras ubicamos la diapositiva, entonces necesitamos conectividad, necesitamos infraestructura, necesitamos una sociedad formada digitalmente, necesitamos que nuestros estudiantes tengan formación y tengan condiciones locales para poder tener esa virtualidad. Necesitamos docentes cualificados en el uso de la tecnología y la pedagogía para la virtualidad. Y yo voy a poner el caso de mi universidad, ¿sí? Nosotros tenemos una planta docente de un buen grupo de docentes, no son digitales, son de una generación mayor, que estos temas de las herramientas digitales les cuestan problemas asimilarlos. Pero además también esto nos tomó por sorpresa. Entonces hay una serie de condiciones que son necesarias para poder aumentar la capacidad de formación de nuestros estudiantes y de nuestro personal.
en el sector, cualquiera que sea, pero en este caso particular en el sector del turismo. La siguiente, por favor. Y estos ambientes óptimos, incluso para que los estudiantes centren su atención, es lo que los psicólogos llaman, y en estos días me leía un artículo sobre eso, nosotros necesitamos que nuestros estudiantes lleguen a su estado flow, y lo que los psicólogos llaman como su estado flow, y es decir, su máximo nivel de concentración y de atención cuando están frente al computador. Pero resulta que hay un porcentaje de estudiantes y de personas en nuestra sociedad que necesitan es estar con el docente, que necesitan estar en un espacio con un docente, que necesitan estar con un grupo para poder mejorar su concentración, pero también entendamos que en el caso latinoamericano, muchas de nuestras comunidades les hace falta conectividad. Yo conozco comunidades latinoamericanas, y en el caso nuestro en Colombia, que por ejemplo hoy no tienen servicios de energía, que hoy no tienen los servicios básicos públicos, que no les llega el internet, que no tienen conectividad. Nos falta formación y capacitación en la comunidad en general para hacer sociedades digitales, poco acceso a la virtualidad y las tecnologías. Es decir, todavía en muchas de nuestras comunidades es muy costoso adquirir esas tecnologías. Es decir, por ejemplo, elementos tan sencillos como un móvil, como un celular o como un computador portátil o como una tablet. Todavía hay muchos hogares en Latinoamérica que no tienen esos elementos como un insumo de la canasta básica o de la formación. Y nos faltan ambientes sanos y óptimos en los hogares en Latinoamérica. Todavía no todos los jóvenes nuestros, los jóvenes de cierto estrato en adelante, pueden tener esas condiciones óptimas, pero hay muchos jóvenes en Latinoamérica que no pueden tener estas condiciones. La siguiente. Entonces, digamos, nos encontramos ante un gran reto porque ante esta carencia, pero también ante esta necesidad, nosotros tenemos que salir adelante. Y sobre todo en el sector del turismo hay un gran reto en la formación de nuestros estudiantes, de nuestros investigadores, y es lo siguiente, y es que en general la formación en turismo depende en gran medida de la experiencia, por ello la presencialidad es muy importante. Es decir, no podemos solamente estar en aulas virtuales. Alguien hace días me decía, no, pues dedíquese a pasarle a los estudiantes canal de YouTube, o sea, que hagan salidas por YouTube, que hagan salidas virtuales. No, el servicio y la atención al cliente es algo que se hace con el cliente. Temas de la naturaleza y la biodiversidad, el avistamiento de aves, por ejemplo, el aviturismo, que es algo que en Latinoamérica está de moda, ¿ya? El conocimiento de las culturas tradicionales. Es decir, el turismo depende en gran medida de las experiencias, de vivir la experiencia. Entonces hoy, los docentes y los que trabajamos en el sector del turismo, en la educación en turismo, tenemos que ser muy, muy creativos y sobre todo innovadores en la manera en la que vamos a formar a nuestros estudiantes. La siguiente. Entonces, en este reto al cual nos enfrentamos hoy, hay algo que es absoluto, y es que debemos adaptarnos al nuevo escenario de formación con las herramientas disponibles y poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia como sociedad, incluso como docentes. Nosotros como docentes ¿qué es resiliencia? La capacidad que yo tengo de reponerme o de adaptarme a un nuevo escenario, al cambio. Entonces, como docentes, nos ha tocado, y yo sé que tal vez ustedes lo han vivido allá en Nayarit, nos ha tocado casi que a la carrera, digo yo, ¿sí? Aprender de muchas de estas herramientas, empezar a trabajar de esta manera online, de esta manera virtual, de esta manera sincrónica, ya, para poder afrontar esto. Pero estamos frente a un reto, es decir, en las universidades y en las instituciones educativas, nosotros tenemos hoy un gran reto y un gran compromiso en la formación de los futuros profesionales que le vamos a entregar al sector turístico latinoamericano. La siguiente, por favor. Y entonces aquí, pues uno podría decir
¿Cuál va a ser entonces? Realmente esta es la primera pregunta y la gran invitación. ¿Cuál será el papel de la educación virtual en la reactivación del sector turismo? ¿Cuál será ese papel? Es decir, nosotros no nos podemos quedar, la siguiente por favor, nosotros no nos podemos quedar simplemente pensando que tenemos unas carencias y que nos faltan cosas. El gran reto que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, y yo lo digo, nosotros no somos Europa u otras latitudes donde hay otros temas y otras condiciones diferentes para las universidades, para los estudiantes, ¿ya? Entonces, una primera pregunta es, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Y por qué traigo esta pregunta a colación? Porque he estado hablando con muchos colegas y lo veo en mi universidad y en otras universidades acá en Colombia, y es que muchos docentes y muchos profesores han pensado que lo que cambió es que las diapositivas ya no se ponen en un salón de clases, sino en una plataforma online, ¿sí? Y el docente está dando la misma clase que daba en el salón antes, la misma clase con las mismas diapositivas viejas, con los mismos slides viejos del año pasado cuando no había COVID, ¿sí? Las está poniendo hoy, pero en una plataforma virtual. Entonces simplemente hace compartir pantalla y presenta sus mismas diapositivas. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo cuando la sociedad y la situación nos demanda algo diferente? Esa es una primera pregunta para reflexionar. Es decir, hay un gran compromiso, la siguiente por favor, de parte de los docentes, pero de parte también de los estudiantes. ¿Vamos a formar simplemente al profesional en turismo? Es decir, le vamos a dar las mismas diapositivas, las mismas lecturas, todo lo mismo, sabiendo que las condiciones actuales nos demandan otro tema. Y la siguiente diapositiva, por favor. Y lo otro es que vamos a hacer eso que dije anteriormente, o realmente vamos a aceptar el compromiso y vamos a transformar el sector turismo y apoyar su reactivación social, cultural y económica. Es decir, desde la academia vamos a tener la capacidad de la academia, desde nuestros grupos de investigación y demás, de ayudar en la reactivación del sector, o nos vamos a quedar, como digo yo a veces, lo que pasa con las tesis de pregrado y de posgrado, que se hacen solamente para que el estudiante se gradúe y se quedan en la biblioteca, pero nunca se aplican en la sociedad. Entonces, o nos vamos a quedar de esa manera, como encerrados en una isla del conocimiento en nuestras universidades, o vamos a salir desde la academia con conocimiento a desarrollar y a fortalecer el sector del turismo. Esto es un gran reto para los docentes, para los investigadores, para los administrativos, para los estudiantes de nuestras universidades. La siguiente. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo participar? La siguiente, por favor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues hemos venido trabajando nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y desde la Escuela de Turismo con el equipo de docentes con los cuales tengo un comité. Y es que hay que empezar primero a diseñar contenidos interactivos y de actualidad. No podemos seguir entregándole a nuestros estudiantes los mismos contenidos con las mismas citas bibliográficas de hace 10 años, de hace 20 años, porque la situación actual nos demanda algo diferente. Pero además entendamos algo. Todos estos jóvenes, incluso todos los que están hoy aquí conectados en esta sala, pertenecen a una nueva generación. A una generación digital. Y su nivel de apropiación de conocimiento es interactiva. Y esta pandemia y este desarrollo de lo que estamos haciendo educativamente hablando, nos puede permitir diseñar contenidos interactivos para ellos y de actualidad, pero basados ¿en qué? En las necesidades que tiene hoy nuestra sociedad. La pandemia que estamos afrontando y lo que va a pasar por lo menos en los próximos 3, 4, 5 años post pandemia, y si no hay rebrotes y demás, ya, nos está mostrando que nuestra sociedad, que nuestras comunidades y sobre todo que nuestro sector turismo tiene unas necesidades puntuales, en unos temas puntuales, en protocolos de bioseguridad,
en gestión de cambio, en mercadeo digital, en ventas online. Bueno, hay una serie de necesidades hoy en el sector que desde la academia podemos entrar a solucionar. Yo, por ejemplo, hoy tengo a mis estudiantes de una asignatura que dicto que se llama Emprendimiento e Iniciativa Empresarial, los tengo a todos. ¿Sí? Cada uno de ellos adoptó un emprendimiento local, de su familia, de su casa, de su amigo, y son objeto de estudio y de apoyo en el curso. Y están ayudando, por ejemplo, a hacer cosas como desarrollarles la página web, desarrollarles el Instagram, desarrollarles el Facebook, ayudarles con ruedas de negocios, ¿sí? Y están ayudando a aumentar las ventas de estas comunidades y de estos emprendimientos. La siguiente. Segundo punto que es importante en este ejercicio, la siguiente, gracias, es desarrollar actividades, no, la anterior, por favor, desarrollar actividades, gracias, desarrollar actividades prácticas que apoyen a los empresarios y los destinos, como lo que les acabo de decir. Entonces, mis estudiantes de marketing turístico, hoy tienen un ejercicio, apoyar a 3 destinos en mi departamento, que es el Valle del Cauca, apoyar a 3 destinos en el departamento del Valle del Cauca para que se reactiven social, cultural y económicamente desde su ejercicio de mercadeo. Y hoy ellos están sentados hablando con los empresarios de turismo y con las comunidades rurales que hacen turismo para ver cómo estos estudiantes de la asignatura de marketing pueden ayudar a que ellos mejoren las ventas, pueden ayudar en temas de protocolos de bioseguridad. Y no me estoy preocupando, se los digo con absoluta sinceridad, y no me estoy preocupando tanto por la nota, sino por cómo desde la universidad generamos conocimiento que lo ponemos en valor en el territorio para ayudar a hacer un ejercicio de desarrollo. La siguiente. Lo tercero es que tenemos que ser absolutamente responsables y algo que es muy importante es el fomento al consumo local y responsable. Aquí les pongo una imagen de una campaña que estamos apoyando para emprendedores verdes de mi departamento que hemos denominado Estamos en Modo Verde. Y es una campaña que venimos apoyando con los estudiantes de la universidad desde el aula de clase para que estos emprendedores verdes sean más visibles y los estudiantes están trabajando en protocolos con ellos de mercadeo verde y demás. Pero además entendamos lo siguiente, todos los análisis sobre el sector turismo, todos los análisis del sector turismo nos dicen que la primera manera como se va a desarrollar el turismo es con algo que se conoce como economía circular, o con consumo local o consumo responsable. Entonces, es muy importante que nosotros desde la universidad empecemos en nuestros estudiantes a generar este ejercicio de fomento al consumo local y responsable. Desde el aula de clase, desde la universidad, con una posición de empezar a, por ejemplo, los destinos cercanos, ¿sí? El turismo de cercanías, turismo cercano, eso hay que hacerlo. La siguiente, por favor. Cuarto, investigación y extensión universitaria acompañando actores y procesos locales. Básicamente, generar conocimiento para que estas comunidades que no son resilientes, que no estaban preparadas, que no se han podido adaptar fácilmente al cambio, porque no entienden lo que les está pasando, acompañarlas para que lo entiendan, generar conocimiento para poder que se desarrollen, para poder que afronten este cambio, para que las comunidades no tengan que cerrar sus emprendimientos, para que los empresarios del sector turismo puedan afrontar mejor esta pandemia y esta realidad. La siguiente, por favor. Y todo esto nos tiene que llevar, y es algo que nosotros, al menos desde la Universidad Autónoma de Occidente, estamos trabajando, es que hay que apostar para que la universidad sea un motor de desarrollo local y reactivación del sector. Apostar por la consolidación de un modelo de DLS, Desarrollo Local Sostenible. El tema es turismo sostenible, desarrollo local. Hoy estamos hablando de desarrollo local. Piensa global, actúa local. Es decir, conéctate con el mundo, pero no dejes de trabajar por tu comunidad, por tu sociedad, por tu ciudad. Entonces, es como desde la universidad, con estos modelos de formación, apostamos por un modelo de desarrollo local sostenible. La siguiente, por favor, que ya estoy terminando. Listo, entonces, ¿cómo puede ser una buena ruta de formación? Y esto es algo que hemos venido implementando en la universidad, ¿ya? Y es como
todos los cursos que desarrollemos intentamos que sigan esto. Es decir, que todos los cursos que desarrollemos en la universidad para nuestros estudiantes tengan un componente teórico-conceptual de fundamentación, que eso es muy importante, significativo, ¿ya? Un componente de experiencias locales de aprendizaje, es decir, que nuestros estudiantes a partir de este momento y en general se relacionen permanentemente con comunidades, con empresarios, con gremios, para ayudarles al conocimiento a buscar soluciones a problemáticas reales. Lo tercero, debe haber un trabajo excelente, de pensamiento crítico, de trabajo individual, grupal y de pensamiento crítico. Es decir, los estudiantes nuestros, los estudiantes del siglo XXI, no pueden ser el estudiante de antes que acepta siempre lo que dice el docente. No, con el docente como guía, nosotros avanzamos en un ejercicio de pensamiento crítico sobre la resolución de problemáticas que tenemos hoy en el sector. Y lo último, un trabajo de impacto empresarial o en destinos. Hay que salir a la experiencia, hay que salir a ayudarle a los empresarios, hay que salir a trabajar con las comunidades locales, con las comunidades rurales que nosotros tenemos en Latinoamérica. La siguiente, por favor. Listo, con esto, pues, doy por terminada la presentación que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si hay comentarios o preguntas, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. De verdad, muy interesante todas estas tres indicadores que nos presentas. Muchachos, ¿alguna pregunta, duda respecto a las temáticas que tocó el doctor Germán, que fueron muy interesantes? No, todo muy bien. Muchas gracias por esta conferencia. Pues yo Gracias, dudas tengo, pero lo que se me hizo así muy interesante fue lo de el porcentaje del turismo que va a decaer, el porcentaje internacional del turismo que va a decaer desde un 60 hasta un 80%, y pues creo que eso lo estamos viendo ya desde ahorita, ya no irnos tan lejos, sino que desde el momento ya está pasando, o ya pasó. Bien, gracias, Elizabeth. ¿Alguien más? La mayoría son estudiantes, reconozco algunos de la licenciatura en turismo, algunos otros de gastronomía, hay maestros también de los diferentes programas. Aprovechen que ahorita está el doctor disponible para responder a cualquier pregunta. Adelante, doctor. Sí, gracias, maestra Celina. Comentaba el doctor Germán que es necesario, bueno, tomar en cuenta otros elementos hoy en día para hacer frente a ese reto para el turismo, debido a algunas eventualidades como la contingencia y otros como la economía, etcétera. Pienso que sería en un nuevo modelo turístico incluir hoy en día ya lo que es la sustentabilidad, la salud, que todo nos va a llevar al cambio social que se puede dar, que es lo que se espera, pues este cambio social del que estamos viviendo. No seguir en un modelo totalmente de mercadotecnia turística, totalmente económico, como lo muestra Leiper, o que sea totalmente de finanzas turísticas, sino que haya ese cambio que beneficie realmente y que sea un cambio social. Porque si vamos a seguir con este modelo turístico, si la política de la nación nos dice, vamos a traer el mayor número de turistas a nuestro país, ¿verdad? Pues nos vamos a ir simplemente por lo tradicional. Buscamos la generación de economía, buscamos la mercadotecnia, buscamos que nos vaya bien, pero no buscamos el bienestar social, no buscamos la aportación de sustentabilidad, no buscamos la aportación de salud que hoy en día nos lo está exigiendo la contingencia sanitaria. Entonces, urge crear un modelo turístico
que contemple, que integre todas estas necesidades. Bueno, así pienso yo, doctor, no sé cómo lo ve usted desde su punto de vista. Totalmente de acuerdo y razonable, maestro Eusebio. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, miren, uno de los temas que se va a poner, y hace poco me invitaron a un foro sobre marketing turístico, y yo les decía eso, hoy los turistas no van a escoger los destinos por los grandes comerciales, los van a escoger es por si son saludables o no. Entonces, la salud pública tiene que ser muy importante, es decir, este sello cero COVID, ¿sí? De destinos saludables, de naturaleza, de buena naturaleza, y que genere beneficios locales y desarrollo local, es lo que realmente el viajero del futuro va a empezar a escoger. Es decir, además la Organización Mundial del Turismo lo dice, que a mí me parece simpático, porque si ustedes leen el Código Ético en Turismo, que se conoce comúnmente como los 10 mandamientos del turismo, uno de los artículos fundamentales, el artículo 3 del Código Ético del Turismo, dice que toda la actividad turística en el mundo deberá ser de manera sostenible o sustentable, pero que además el turismo debe ser un generador de bienestar para las comunidades receptoras. Es decir, si el turismo no hace eso, el turismo no puede ser viable. Y el problema más grande que hemos detectado en el mundo y que esta pandemia lo evidenció es que nos olvidamos del turismo responsable. Nos olvidamos de los elementos de la capacidad de carga. Nos olvidamos de los elementos. ¿Por qué? Por el afán de la mercadotecnia. Y es que ahí hay un problema serio, y yo se lo digo todo el tiempo a mis estudiantes con estos ejercicios de marketing turístico y marketing de destinos. Es decir, uno no hace mercadotecnia, uno no hace marketing de turismo como hace marketing de productos. Porque es que cuando uno hace marketing de productos, y voy a poner el ejemplo que siempre le pongo a mis estudiantes, cuando tú vas a hacer una crema dental, tú sales y le preguntas al mercado cómo le gustaría la crema dental. Entonces, alguno dice mentolada, otro dice con rayitas, otro dice con chispitas. Entonces, tú generas una crema dental con rayitas y con chispitas y eso tiene mucha aceptación. El problema es que hemos querido aplicar eso mismo en el turismo. Entonces, ¿qué quiere el cliente? ¿Qué quiere el mercado? Entonces, los destinos se han desarrollado pensados desde lo que quiere el cliente y no como debería ser, es decir, desde las ventajas comparativas que tiene el destino. Entonces, si lo que nosotros tenemos es patrimonio natural y patrimonio cultural, el desarrollo del turismo nuestro debe ser de turismo de naturaleza con un complemento que es turismo cultural, que debe garantizar unos elementos de sustentabilidad y sostenibilidad enfocados en temas como la salud pública y la capacidad de carga. Es decir, tenemos que cambiar la mirada. Y esta pandemia, por eso yo decía, si seguimos haciendo las mismas cosas, si seguimos impartiendo la misma formación, si seguimos haciendo lo mismo, o sea, necesitamos otra pandemia, ¿sí? Para poder entender. Por eso es que a mí me preocupa que estamos más preocupados por abrir los aeropuertos para dejar viajar el virus por todo el mundo, ya, que por la salud pública. Entonces hoy, y lo hemos escuchado en muchos países en Latinoamérica, hoy estamos en una encrucijada en los empresarios, porque la gente dice, ¿me muero de hambre o me muero de COVID? Es decir, hemos puesto sobre una balanza si pesa más lo económico o pesa más la salud. O sea, hemos llegado a ese nivel de pensar si es más importante la economía, y el mensaje que nos envía todo el tiempo nuestros gobiernos es que tenemos que salvar la economía a cualquier costo. Tenemos que salvar la economía a cualquier costo. Tenemos que abrir los aeropuertos, tenemos que abrir los restaurantes, tenemos que... Y esa no es la ruta. La ruta es otra. La ruta de los destinos turísticos es otra. Es decir, nosotros sí podemos autoconsumir, hacer consumo local, es decir, nosotros mismos consumir nuestros propios productos para hacer una economía de escala humana además, donde la salud es muy importante y donde el crecimiento endógeno es significativo, y ahí sí vamos a tener un verdadero cambio social. Pero sí, después de esta pandemia, estamos absolutamente preocupados por abrir los destinos por un tema meramente económico, es decir, vamos a seguir por el mismo camino, y creo que la pandemia no nos dejó la enseñanza. Y qué pena, esto va a sonar muy feo, pero no se murió suficiente gente, digamos, como para entender que esto es en serio, es decir, que lo que nos está pasando es en serio. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación. Creo que hay que cambiar el modelo de desarrollo. Ese modelo de gestión integral de turismo tiene que tener una columna vertebral en la sustentabilidad y en el desarrollo a escala humana. Muchas gracias, doctor Germán. Felicidades por su presentación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, doctor Eusebio. Ariel Aro tiene una pregunta. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dicen los dos maestros y creo que es tiempo de comenzar a diversificar los productos porque ahora la gente ya no quiere ir a lugares donde hay demasiada gente que te puedas exponer. Entonces es como una buena oportunidad para comenzar a crear diferentes destinos que sean más especializados, que sean más reducidos de gente para que pueda ser igual sustentable, no sé. Muchísimas gracias por tu intervención. Me encantan estas intervenciones de los estudiantes. Sí, es definitivo. Yo creo que tenemos que hacer una diversificación de productos, tenemos que hacer diseño de nuevos productos. Vamos a tener un nuevo consumidor, es decir, el nuevo consumidor, mire, todos vamos a salir y todos estamos saliendo de, bueno, todavía me cuesta creer que salgo a la calle y veo supermercados llenos de gente amontonada, ¿sí? En las tiendas y en los restaurantes. Pero, es decir, muchos de los consumidores y muchos de los que van a empezar a salir van a empezar a buscar. La tendencia mundial es que vamos a buscar naturaleza, vamos a buscar sitios saludables, vamos a buscar entornos rurales, porque vamos a asociar la naturaleza y los entornos rurales con salud. Pero ese tema del distanciamiento social nos va a quedar por un tiempo. Es decir, yo no sé si a ustedes les pasa que ustedes llegan a un sitio y tienen muchos amigos con los que normalmente se saludaban de abrazo y de beso y todo este tema, y hoy uno ya llega y que el puñito, que el codito, bueno, ya hoy, sí, yo creo que eso nos va a durar un tiempo, y hoy los viajeros están buscando lugares, y lo dicen, porque yo lo he visto acá, lo dicen, pero que no vaya a haber mucha gente en el restaurante, pero que no vaya a haber mucha gente en el hostal, y les ha tocado que cambiar el tema. Entonces yo creo que la diversificación, que está asociada a una palabra que la dije hace rato, que está asociada a la creatividad y a la innovación, va a ser fundamental en el nuevo escenario del turismo. Gracias por tu intervención. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? ¿No hay ninguna otra duda? Bien, si no hubiera alguna otra pregunta, doctor, la verdad, en lo personal, muy interesantes las temáticas que nos comentó, y sin duda alguna, pues tenemos que hacer algo, no volver a hacer las mismas cosas, como usted bien lo planteaba. Y uno de los puntos importantes, como usted bien lo dijo, pues son la creatividad y la innovación, ¿no? En la práctica docente nos impulsa, nos exige crear e innovar diferentes formas, pues, de compartir estos conocimientos con los estudiantes y más en nuestra modalidad. Pues, sin más que comentar, quiero hacerle extensivo el agradecimiento de la coordinadora del área económico-administrativo, la cual de manera personal me encargó mucho que le entregara un reconocimiento de forma virtual. Arturo, si me ayudas a proyectar, por favor, que a la letra dice: se otorga el presente reconocimiento al doctor Germán Morales Zúñiga por haber impartido la conferencia La enseñanza del turismo en el nuevo escenario mundial, los retos de la presencialidad y la virtualidad en el 5º Congreso Interdisciplinar del Área en Ciencias Económico-Administrativas, aulas virtuales, la educación en la nueva normalidad. Firma la doctora Yolanda Camacho González, coordinadora del área de Ciencias Económico-Administrativas, Tepic Nayarit, 22 de septiembre del 2020. De verdad, fue un gusto, doctor, y un placer haberlo tenido el día de hoy con nosotros y que nos haya podido compartir algo interesante de lo que estamos viviendo ahorita en el sector turismo, y más que usted, aunque no es de México, pero manejaba muchos indicadores de México y cómo estamos ahorita planteados y plasmados ante esta pandemia, ¿no? Que nuestra actividad fue una de las más afectadas, como lo es el turismo. Bien, con esto damos por finalizado la participación del doctor Germán Morales Zúñiga, y esperamos haya sido de su agrado, muchachos, y que nos quede por ahí la espinita que el doctor nos comentaba. Hay que replantear el turismo y dignificar nuestra actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia, y gracias a todos por haber asistido a esta conferencia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas Fue gracias. todo un
placer, me encantan estos escenarios y estos espacios con la nueva generación del turismo. Y lo que con mucho gusto podamos seguir colaborando desde la Universidad Autónoma de Occidente, desde nuestra Escuela de Turismo, con mucho gusto. Muchas gracias. Claro que sí, saldrán nuevas cosas, doctor. Gracias, muchachos, gracias a todos por haber participado, a los maestros también que por aquí se dieron, ahí está la maestra Griselda, el doctor Armando, algunos otros maestros, la maestra Pati Robles, la maestra Libby, del programa de Turismo y Gastronomía. Gracias por haberse dado el tiempo y participar en estas actividades en el marco del Congreso del Área, y más que estamos próximos a celebrar el Día Mundial del Turismo. De parte de la coordinación del área ASEA, les reitero otra vez su asistencia y los estamos viendo en las próximas actividades. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Gracias. Gracias.